Pues fijaros, es un tópico que mi mujer dice que nunca debo de decir cuando voy a predicar. Pero como no está aquí. Lo voy a decir, que por cierto, manda saludos también a la congregación, está con su hermana que ha venido de Barcelona, su familia, y bueno, pues hoy está con ella. Pero este tópico, no lo digo yo, es que lo habéis dicho vosotros, y lo hemos cantado, y lo hemos leído. Voy a hacer un repaso, está escribiendo algunas cositas que hemos leído, que hemos escuchado y que hemos visto. En Apocalipsis hemos empezado leyendo que nuestro Dios es todopoderoso. ¿Lo creemos? Lo sabemos, pero ¿lo creemos? Hemos cantado una canción que no la voy a cantar, porque ayer canté y de broma dije que hoy iba a llover. Y hermano, se ha cumplido. Pero hemos cantado, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso. Hemos leído también en Isaías 61 que nuestro Dios es un Dios sin límite, sin límite. Hemos cantado una canción que decía, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria. También hemos orado diciendo que el Señor era lo máximo. En otra oración se ha dicho que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y otra oración que dice, Señor, lo eres todo, lo eres todo. ¿De qué os voy a hablar, hermano? Pues nos vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 6, que seguro que hemos leído este texto muchísimas veces, ¿verdad? Está hablando de... El título que pone en mi Biblia es La alimentación de los 5.000. Pero los títulos no son palabras del Señor, los títulos lo ha puesto un hombre. Así que este título está incompleto, que lo sepáis. Porque no solamente se alimentó, y no solamente eran 5.000. Así que vamos a atender a lo que realmente dice la palabra del Señor, que no es que esté mal el título, que había que darle un título y le han puesto este, ¿vale? Vamos a leer, voy a ir leyendo desde el versículo 1 en adelante, ¿vale? Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y aquí le voy a pedir a Adri que ponga el mapa, si puede. A ver si quiere abrir. Vale. Si alguien tiene dificultad para ver el mapa, que me lo diga. Que me he traído uno en papel y lo puede ver mejor. Aquí se ve mejor, ¿vale? Bueno, imaginaros que aquí está el mar de Galilea, ¿lo veis? Allí en blanquito. Allí al norte hay una ciudad que se llama Bethsaida, pues estaban muy cerca de allí, Bethesda, y bajaron a una ciudad donde ponéis Tiberíades, ¿vale? En Tiberia. Esa era la región. Imaginaros todo lo que andaron. Vinieron desde Bethesda hasta Tiberia. Andaron toda esa región. Volvemos al texto, Adri, pero déjalo por ahí guardado, ¿vale? Y le seguía gran multitud. Desde que salieron de Bethesda hasta que llegaron a Tiberias, le seguía una gran multitud. ¿Por qué? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Os acordáis lo que pasó en Bethesda? Las obras y las señales que el Señor hacía allí, entre los enfermos. Pues eso a las personas les llamó la atención del Señor y le siguieron. Versículo 3. Entonces subió Jesús, ¿a dónde? A un monte. Y se sentó allí con sus discípulos.
Versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Bien, pues sabéis que este texto también está en los otros evangelios, pero Juan es el único que nos dice en el momento en el que se produjo este acontecimiento. Estaba cerca la Pascua, que era la fiesta de los judíos. Tal vez quizá esta multitud estaba compuesta por peregrinos que iban hacia Jerusalén. Y vosotros sabéis, igual que yo, que la Pascua siempre está asociada al Éxodo, ¿verdad? A la salida del pueblo de Israel de Egipto en dirección hacia la tierra prometida. ¿Y qué pasó mientras tanto en ese camino? Tuvieron que atravesar el desierto, el pueblo tenía hambre, necesidades, y el Señor les proveyó. Cada día tenían su maná que venía del cielo. Pues aquí vamos a observar prácticamente lo mismo. Una multitud que va de camino de un sitio a otro, que aparentemente está pasando su propio desierto, y vemos cómo el Señor los va a alimentar. Y no te quedes solo con el alimento material, quédate también con el alimento espiritual, ¿vale? Bueno, también os digo que hoy tenéis una buena noticia. Voy a ser breve, por amor a vosotros, porque hace mucha calor. Estamos en una plaza que decimos aquí en Málaga, impresionante. Y bueno, pues lo bueno y breve. Muy bien, versículo 5. Seguimos adelante. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, y quédate con esto porque es la clave de la predicación, ¿vale? La he titulado Dios de lo imposible. ¿Qué pregunta le hizo a Felipe? Versículo 5. ¿De dónde compraremos pan para que estos coman? Versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había que hacer. El Señor Jesús observó que la multitud tenía hambre. ¿Os imagináis? Yo tengo más reciente a mi Tiago, que tiene 2 años. Y cuando al nene le da hambre, madre mía, cómo llora, cómo protesta. Papá, la papa, mamá, la papa, la papa, la papa. Aquí solamente se cita 5.000 varones. ¿Os imagináis los niños que acarreaban? ¿Os imagináis multiplicando eso papa, papa, papa por... Imaginaros, ¿no? Y el Señor le pregunta a Felipe, ¿de dónde? Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¡Wow! Llegamos a la salida desde Betesda hasta Tiberias. La gente va en camino, la gente está cansada, la gente tiene hambre. Y el Señor le hace una pregunta directa a Felipe. ¿De dónde? ¿De dónde vamos a sacar el pan para alimentar a esta gente? Y yo te hago una pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde? Señor, ¿de dónde? ¿De dónde voy a sacar dinero para las cosas? Señor, ¿de dónde voy a sacar tiempo para hacer esto? ¿De dónde voy a sacar un recurso para algo? Y así con muchas cosas, ¿verdad? ¿Os lo habéis planteado alguna vez en vuestra vida? ¿De dónde? ¿De dónde? Desafortunadamente yo me quedé huérfano con 11 años. ¿Os imagináis el cabeza de familia que traía el sustento a casa? De buenas a primeras ya no está, no trae sustento. Nos preguntamos, ¿de dónde, Señor? ¿De dónde vamos a sacar? La palabra clave es ¿de dónde? ¿De dónde? Otra anécdota un poquito más divertida, la de antes no era tanto. Me acuerdo en Ruge que organizábamos pues los eventos para jóvenes y casualidades de la vida que el Señor pone por delante a personas y dimos con un muchacho que se llama Junior, que ha estado con nosotros en retiro
él es brasileño, y siempre nos gustaba a las personas que no conocíamos mucho, pues quedar un poquito antes con ellos del evento de Ruge y charlar, ver un poco, pues, bueno, su trayectoria, su experiencia. Y a mí se me ocurrió preguntarle, bueno, Junior, ¿y de qué nos vas a hablar esta tarde? ¿Sabéis qué me respondió Junior? Todavía no lo sé. ¿Sabéis enseguida? Me pegó un vuelco el corazón. Y yo dije, Señor, ¿de dónde vamos a sacar a otro que predique esta tarde? Pero no, la respuesta de él no venía porque no supiera, porque no se hubiera preparado, sino porque él tenía una preparación diaria, no para un evento, sino una preparación diaria. Y él oraba al Señor para que en ese mismo momento, en esa misma tarde, el Señor le diera esa palabra para compartir con los jóvenes. Cuando te preguntas de dónde, en la Escritura, normalmente ¿a qué hace referencia? ¿A qué te viene tu memoria? A mí me viene al Salmo 121, en el versículo 1, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Versículo 2, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué paralelismo hay, verdad, entre este texto y el Salmo 121? ¿Os acordáis dónde dice el Señor que alzó los ojos? Versículo 2. Y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, y versículo 5 dijo, cuando alzó Jesús los ojos, Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. El Salmo empieza igual, con el salmista alzando los ojos, buscando un socorro. Y la respuesta a ese dónde es muy certera. Mi socorro viene del Señor. Cuando te preguntes de dónde, la respuesta siempre va a ser la misma, del Señor. Otra curiosidad, o por lo menos para mí es muy curioso. Fijaros que el Señor observa la multitud y Él mismo se da cuenta que están cansados, que tienen hambre y que hay que prepararles algo para comer. Los discípulos no estaban allí y tenían ojos también, ¿no? Ellos podrían haberlo visto. ¿Sabéis la figura del Señor? Ellos antes habían estado en Betesda y el Señor había estado sanando enfermos de manera milagrosa. Ya llevaban un bagaje con el Señor. Ya sabían que el Señor, era el Dios Todopoderoso. ¿No hubiera sido mejor o más correcto o más normal que Felipe hubiera sido el que le hubiera preguntado al Señor, Señor, ¿de dónde? Porque tú eres el que tiene todas las respuestas, tú eres el que tiene todo el poder. Pero no, el Señor le pregunta a Felipe, ¿de dónde? Y ya sabemos por qué le pregunta al Señor. Le pregunta porque el Señor ya sabía, Él ya sabía lo que iba a hacer, pero el Señor quiso probar a Felipe. A día de hoy, ¿el Señor te está poniendo a prueba? El Señor te está preguntando, Israel, Juan, Pablo, Toñi, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Y qué le vamos a responder al Señor? Él ya sabe lo que va a acontecer. Entonces, para Jesús, no es sorpresa, sino más bien Jesús es la sorpresa. La vuelvo a repetir. A Jesús nada lo toma por sorpresa. Más bien, Jesús es la sorpresa. Parece una frase del Facebook, ¿verdad? A Jesús no le sorprendió que le siguiera tanta gente. A mí, yo estaría, expectante de ver cómo la multitud cada vez es mayor, cómo se le van agregando cada vez más personas. Imaginaros, ¿no? Que vamos aquí al barrio y vamos a predicar y empiezan 2, luego se acoplan 10, luego 20, 30 y vamos de aquí de Málaga, no sé, a Sevilla,
Pues, bueno, un lugar más fresquito, no se me ocurre ahora. A Cádiz, vamos a Cádiz, que está fresquito. Y en ese camino se nos van agregando mucha gente. No empezaría el corazón a decir, pero bueno, esto se nos ha ido de las manos, ¿verdad? Pues el Señor, con tranquilidad, no le sorprende. Él tenía preparada una sorpresa y de las buenas, además, para esta gente. Como todo en la vida, siempre está la parte divina y siempre está la parte humana. En este acontecimiento vemos que hay una necesidad. Hay gente hambrienta, hay gente cansada. La parte divina no se preocupa, Él controla, Él está al control de todo. La parte humana, ya sale el Felipe de turno, que nos dice, 200 denarios de pan no bastarían. Bueno, el conocimiento de Felipe era conciso, ¿verdad? Parecía contable. 200 denarios, para actualizarlo a nuestros tiempos, viene a ser el salario de 6 meses, el sueldo de 6 meses. Ni en 6 meses que hubieran adquirido ese dinero, hubieran podido atender a esa multitud. Pero es que ni aunque tuvieran el dinero, hubieran podido ir a comprar. ¿Qué panadería te atiende? Oiga, ¿tiene usted bollito de pan para más de 5.000 personas? Sería inabarcable, ¿verdad? ¿Pensáis que el conocimiento que tuvo Felipe, su inteligencia, su cálculo, le llevó a resolver el problema? No, no le llevó a resolver el problema. Felipe pensaba en términos de dinero. Tenemos un problema, pero vamos a ver, ¿qué dinero tengo yo para calcular cuánto nos vamos a gastar? ¿Cuánto dinero necesitaríamos para llevar a cabo esta obra que el Señor me ha encomendado? Me ha preguntado a mí que de dónde voy a sacar estos recursos. Y yo te voy a decir una cosa en esta mañana, que el Señor ya me ha dicho a mí antes. Muchas veces limitamos la obra del Señor. La limitamos de la misma manera que la estuvo limitando Felipe, porque él se ciñó solamente al dinero. Señor, ni con tanto dinero que tengamos vamos a poder suplir la necesidad de esta multitud. Jesús quería usar otro enfoque totalmente distinto al humano. Y cuando es Dios el que quiere llevar a cabo su obra, saber que Él lo va a hacer a lo grande. La obra del Señor la va a hacer a lo grande. Felipe, como hemos dicho antes, era un hombre de números. Era un hombre que se le daba bien, porque le respondía al Señor, vaya, el cálculo lo hizo como si hubiera tenido una calculadora. Yo no hubiera calculado tan rápido. Él creía en la estadística, creía en las tablas, y como podemos saber también de Felipe, él era un hombre aparentemente muy realista, ¿verdad? En Juan 14:8, Felipe le dijo al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Era un hombre realista, ¿verdad? Pues ni con sus cálculos, ni con su inteligencia pudo resolver este problema. A veces nosotros también empezamos a poner nuestros cálculos, empezamos a hacer nuestras cábalas acerca de la obra del Señor y muchas veces nos equivocamos. ¿Por qué? Porque empezamos a confiar en los recursos que vemos, en los recursos que tenemos y no en los recursos desconocidos, que ya sabemos de dónde vienen de parte del Señor. La historia continúa y Juan nos dice que ahora va a aparecer otro discípulo, que es Andrés. Versículo 8. Dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Uy, parece que Andrés ha dado la solución, ¿no? Mira, ha venido aquí un muchachito que tiene 5 panes y 2 peces. Pero Andrés no se calla ahí. Andrés sigue hablando y dice, mas, ¿qué es esto para tantos?
Aquí se acaba un poquito la fe de Andrés. Parece que va a presentar la solución. Mira, aquí hemos encontrado un muchacho que tiene estos recursos. Pero, ¿y esto para qué sirve, Señor? ¿Tú qué vas a hacer con esto? Poco parece que iba a hacer con eso el Señor. Pero aquí vemos que el muchacho traía 5 panes de cebada y 2 peces. Parece que ni siquiera era para él, porque esa cantidad era muy poquita. La cebada siempre ha sido considerada como una comida muy básica, muy pobre. No es trigo, no es una calidad muy alta. Y los panes, pues imagínate, eran unos pececitos muy chicos. Aquí algunos comentaristas dicen que Juan usó una palabra que no se usa normalmente para peces, para denotar que era un pez muy chiquitito. ¿Y qué es esto para tantos, no? Esa es la pregunta que se hacía Andrés. No había mucho con qué trabajar. Pero también te digo una cosa, a Dios no le hace falta lo que tú crees que es mucho para trabajar y para multiplicar. ¿Creemos en el poder del Señor? Sí, creemos. ¿Creemos que con poco el Señor puede hacer mucho? Sí. Vamos a vivirlo, vamos a experimentarlo. No se nos quede esto solamente en la teoría, sino que en nuestro de dónde es particular, traigamos esta fe, traigamos esta confianza en el Señor y la pongamos por práctica. Las cosas pequeñas al ojo humano no siempre son despreciables para el Señor. Todo depende de las manos que lo sostengan. Estos panes y estos peces, ¿en manos de quién fueron entregados? En manos del Señor. Y cuando algo pasa a las manos del Señor, hermanos, ahí ya entramos en palabras mayores. Eso ya no es despreciable a los humanos, porque está en las manos de nuestro Señor Todopoderoso. Vamos avanzando en esta historia. Versículo 10. Dice, entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Jesús no tenía prisa. Jesús no sintió el pánico cuando vio a tanta multitud que le seguía. Todo lo contrario, él lo que les dijo fue, acostaos, recostaos aquí en el césped. Jesús tenía un gran trabajo por delante, que era servir comida a los necesitados. Pero él continuó con su trabajo de manera ordenada. No había lugar a la improvisación, no había lugar al desorden. Cuando el Señor toma los recursos en sus manos, Él lo multiplica con orden, con quietud, con tranquilidad. Jesús administró todo de una manera ordenada. Pero también la multitud se tuvo que someter a las órdenes del Señor. Nosotros nos sometemos a las órdenes del Señor, hay bendición, hay multiplicación. Es así, hermano. Lo vemos en la palabra. Hay un versículo en la Biblia que a mí me encanta. Me encanta porque en un momento puntual de mi vida me hizo mucho bien. Y lo quiero traer aquí a colación porque viene muy bien. Es el Salmo 81:10 y dice, yo soy Jehová tu Dios. ¿Os acordáis del anterior Salmo? ¿De dónde viene mi socorro? ¿De dónde? De este mismo Señor. Pues Él dice, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Hemos visto antes el paralelismo con el texto de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y ahora dice el salmista, por boca del Señor, abre tu boca
¿Y qué va a hacer el Señor? Dice, abre tu boca y yo la llenaré. ¡Wow! Solo hay una cosita que el ser humano tiene que hacer. Abrir la boca. El Señor no te pide que hagas nada más. Abre tu boca y yo me voy a encargar de ponerte los recursos. Yo me voy a encargar de darte la bendición. Pero abre tu boca y yo la llenaré. Nuestro bendecido Maestro tiene una tranquilidad gloriosa, gloriosa, porque siempre es puntual. Yo hoy he llegado tarde. Juan Andrés y Nerea ya han visto mis habilidades con el coche. Y si hoy me llegan a ver, no me hubieran dejado llevar a su niña. Pero ayer iba muy tranquilita. Así que cuando uno va con prisas, ya todo es desorden. No piensas bien. Todos son prisas, carreras. Aquí no. Aquí el Señor sí que tenía una necesidad urgente, que era alimentar a esa multitud. Pero Él lo hizo de manera sosegada, tranquila. El Señor, también te voy a decir una cosa, Él nunca llega tarde. Él siempre está ahí. Nunca llega tarde. Otra cosa de perogrullo, pero que hay que decirlo, el Señor dio gracias por lo que tenía. Eran 2 panes, eran 5 panes y 2 peces, pero dio gracias por ello. ¿Y a quién se las dio? A su Padre. Habiendo dado gracias, Jesús solo tenía unos pocos panes y unos pocos peces, pero estaba decidido a darle gracias a Dios por lo mucho o lo poco que tuviera, agradecidos al Padre. ¿Somos agradecidos con nuestro Señor por todo lo que tenemos? Sea mucho o sea poco, o que creamos que es poco, pero en las manos del Señor es muchísimo, muchísimo. Voy a leeros una frase que dijo Agustino. Dice, Dios nos ama por lo que nos estamos convirtiendo. Fijaros en este pensamiento. Y otra de Spurgeon que dice, Cristo dio gracias por estas menudencias, porque vio en lo que se iban a convertir. Te vuelvo a repetir, en la actualidad tú tendrás cosas, recursos, no solamente materiales, sino de todo tipo. Estarás pasando por dificultades o por situaciones en las cuales tú veas que hay un muro delante, que tenemos un gigante delante, una dificultad que no podemos superar, y dices, Señor, ¿de dónde? Señor, ¿de dónde? Ponlo en las manos del Señor. Tus 5 panes y tus 2 pececillos, ponlo en las manos del Señor. Y el Señor va a obrar el milagro. Tomó Jesús aquellos panes, dice el versículo 11, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Él los repartió a los discípulos. Este milagro, ¿realmente dónde residió? ¿En los discípulos que lo repartieron? En las manos del Señor. Ahí es donde estuvo el milagro, verdaderamente. Hace un momento, estos panes y estos peces, ¿a quién pertenecían? Al muchachito, que cuando lo entregó en las manos del Señor, lo poco se convirtió en mucho en las manos del Señor. La multiplicación de la comida, no hemos leído que fuera aquí a voces de trompeta, ni que se anunciara, vamos a comer un banquete aquí, nos vamos a poner las botas, si queréis quedamos a... No, aquí nadie se sintió atraído por la fanfarria. Aquí siguieron al Maestro porque hizo señales y prodigios. ¿Qué te lleva a ti a seguir al Señor? Sus prodigios, sus señales. Eso es signo de que reconoce al Señor, de que reconoce al Dios soberano. Olvídate de la fanfarria. En el Señor no lo vamos a encontrar. Eso quizás es la parte humana que solemos meter la pata, ¿verdad?
Casi todos comieron y se llenaron. Pero mientras que estaban haciendo eso, no tuvieron ni idea de que eso era un milagro. La mayoría de la multitud estaba sentada y a ellos les llegaron con la comida. Muchas veces, hermanos, nos vienen milagros a nuestras vidas, que no sabemos por dónde han venido. Pero yo sé que yo tenía mi boca abierta y que el Señor la ha llenado. Así que gloria al Señor por eso. Como digo, los discípulos no hicieron el milagro. Ellos simplemente distribuyeron la milagrosa obra del Señor. La diferencia de Dios, un ser humilde, un ser servicial, al ser humano, es abismal. Yo reconozco que si yo hubiera dado de comer, por lo malo que soy yo para la cocina, no sé, es que ya para mi casa incluso, oye, si hace uno un platito así medio guay y que te lo reconozcan, a uno se le sube un poquito el ego, ¿verdad? Que no digo que esté mal, pero digo que es la tendencia humana. Pues imaginaros la sensación de dar de comer a más de 5.000 personas. Humanamente, ¿cómo os sentiríais? ¡Wow! Lo he hecho. He dado de comer a estas personas. El Señor no fue así. Él tiene compasión por las multitudes. Él ve la necesidad de las multitudes y acude al socorro de las personas. Jesús confió en la labor de los discípulos. ¿Es estrictamente necesaria la ayuda de los discípulos? No. ¿Jesús necesita de alguien para que se realicen milagros? No. Él se basta porque es un Dios, como hemos dicho, todopoderoso, omnipotente, Él lo sabe todo. Pero Él quiere contar con cada uno de nosotros para la extensión de su reino, para hacer milagros, para todo. Él quiere contar con su iglesia, quiere contar con sus hijos para extender sus bendiciones. ¿Quieres ser partícipe de eso? ¿Quieres participar de la extensión del reino del Señor? ¿De sus milagros? Yo quiero. La provisión del Señor fue extraordinaria, tanto como cualquiera de ellos hubiera querido. Todos comieron hasta que estuvieron saciados. Es decir, que comieron lo que ellos quisieron. No solamente el Señor proveyó recursos para que le llegara un bocadito a todo el mundo. No. Él proveyó para que comieran todo cuanto quisieran. Es más, de hecho, dice la Escritura que sobró. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. ¿Y qué creéis que recogieron los discípulos? Pedazos comidos o la basura, ¿no? Cuando uno recoge en su casa la mesa, recoge las migajillas y un poco lo que ha sobrado. No. No recogieron basura, recogieron los mismos pedazos que el Señor había ido repartiendo. O sea, Él había ido partiendo. Y eso mismo se recogió en cestas para que nada se desperdiciara. Tenemos un Señor que es generoso, que no le cuesta ningún trabajo dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Y el Señor mismo es el primero en dar ese ejemplo. Es un milagro increíble esto de que no tuvieran nada para comer y de repente no solamente que se saciaran en ese momento, sino que sobró. Comieron todo lo que quisieron. Hay un pasaje también del Antiguo Testamento que habla acerca de un milagro que también sucedió en la vida de Eliseo. No sé si recordáis, en el segundo libro de Reyes, si lo puedes buscar, Adri, segundo libro de Reyes, capítulo 4, del 38 al 44. Dice Eliseo, segundo libro de Reyes, capítulo 4, del 38 al 44. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran
grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y los cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Un poco como yo, que muchas veces no sé ni hacer un potaje. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron, diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Imaginaros si estaba mala, porque se estaban envenenando. Versículo 41. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada, y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? ¿Veis un poco paralelismo entre la historia de Eliseo y esta? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho el Todopoderoso. Comerán y además sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró. ¿Conforme a qué? La palabra del Señor. El Señor dijo: vale, dame esos panes y dame esos peces. En mis manos todo puede suceder. Y sucedió. Aunque los discípulos no entendieron, ni siquiera anticiparon el milagro, Jesús los invitó a participar en él. Ellos distribuyeron el pan y el pescado milagrosamente multiplicados. Sin su trabajo, sin el trabajo de los discípulos, nadie hubiera sido alimentado. ¿Veis lo importante que es que la iglesia se ponga las pilas y se ponga en marcha? Es súper importante. Así que vamos a ponernos las pilas, hermanos, que está el Señor esperando a que distribuyamos su reino, a que distribuyamos sus milagros, a que distribuyamos sus bendiciones. Aquellos hombres, versículo 14 de Juan 6, y ya voy a ir terminando. No habéis dicho amén. Bueno, ya está mejor. Versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Esta es la reacción al milagro. Volvemos a lo mismo, la parte humana. ¿Cuál es la parte humana? Jesús como el profeta que había predicho Moisés. Aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había dicho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Lo reconocieron. Reconocieron quién era él realmente. Pero aquellos hombres ya se pasaron, porque ya no querían hacerle rey de sus vidas, ya querían otra cosa. Querían acercarse al Señor para que Él les gobernara contra los romanos, contra la opresión que estaban recibiendo en aquellos momentos. ¿Qué dice Moisés? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a Él oiréis. Está en Deuteronomio 18:15. Si el profeta que había de venir sería como Moisés, tenía sentido también que él alimentara a las personas milagrosamente, también como lo hizo Moisés en el desierto. A veces es fácil criticar, nosotros que hemos leído tantas veces este texto, es decir, bueno, la multitud se acercaba porque veía milagros, porque recibían sanidad, porque recibían alimentos, porque recibían.
Pero hermano, yo quiero recibir también del Señor. Y si me tengo que pegar para recibir, me pego a donde Él vaya. Yo lo tengo claro. No critiquemos tanto a esta multitud. Vamos a ponernos un poquito en su piel y decir, bueno, es verdad, si es que estaban viendo los milagros y las obras que hacía el Señor, era normal que Él generara seguidores. Debemos amarlo, debemos obedecerlo, simplemente por quién es Él, que es nuestro Señor y nuestro Dios. Y como hemos dicho antes, la multitud se intentó apoderar del Señor para hacerle rey. Es decir, que querían usarle, que habían visto su poder y querían usar ese poder para las propias, para sus propios egoísmos, ¿verdad? Y muchas veces yo me pongo delante del Señor y digo, bueno, Señor, yo veo tu poder, veo tus obras, ¿de qué me intento yo aprovechar de ti, Señor? ¿Cómo tengo yo ese concepto del Señor de Todopoderoso? Como el recurso del genio de la lámpara, que cuando me hace falta, enseguida froto y aparece ahí el Señor. Cuando me va muy mal, muy mal, muy mal, ¡pum!, enseguida llamo al Señor. Cuando me va muy bien, muy bien, muy bien, ya ni me acuerdo de él, ¿no? Mucho cuidado con esto. Es una tendencia humana usar al Señor para nuestra... no me sale la palabra. Conveniencia. Amén, hermana. Eso es, para nuestra conveniencia. No lo usemos. Voy a terminar, y ahora sí te lo prometo, con unas 10 conclusiones que he sacado a modo de frase. Y un poquito de comentario, ¿vale? De eso no te va a librar, hermano. Tenemos un Dios impresionante, impresionante. ¿Por qué? Porque es todopoderoso. No solamente debemos de saberlo, lo debemos experimentar y lo debemos creer. No importan las circunstancias. Vivas en la situación en la que vivas, aunque tú creas que es un imposible, ponlo todo en las manos del Señor. Él es el que va a bendecir tu situación. Yo siempre digo que incluso cuando oramos por personas que queremos y que están enfermos, que van a morir, y muchas veces mueren, y tú le dices al Señor, bueno, si yo he estado pidiendo por sanidad, ¿no? Quizá el Señor no ha querido esa sanidad, pero seguro que te va a dar consuelo, que te va a dar paz. Jamás te va a dejar con la boca abierta sin que Él te la llene de bendiciones. No importa quién seas. En este caso, usó de un muchacho. Yo digo, bueno, de toda la multitud, de verdad, que nada más que había un muchachito con comida, irresponsable, ¿verdad? Los padres. Era una broma, hermano. Lo que quiero decir es que no es lo lógico. Lo lógico es que un padre de familia o una madre lleve provisión para sus criaturas. Y que nada más que hubiera un muchacho allí con unas poquitas cosas, pues fíjate que el Señor se vale de lo inesperado, se vale de lo no común. ¿Tú te crees que el Señor no te va a usar por quien tú eres, por lo que tú eres, porque eres mayor, porque eres joven, porque eres hombre, porque eres mujer, por lo que sea? ¿En serio? No. No es nuestra mentalidad, es la mentalidad del Señor, de su reino, y Él va a extenderlo soberanamente como Él quiera. Lo único que espera es que tú abras tu boca. Es lo único que Él quiere de ti. No importa cuánto tengas, no importa que tu cuenta del banco esté en números rojos, no importa que tú tengas mucho dinero en el banco, no importa que tú tengas familia, que no la tengas, que tengas trabajo, que no lo tengas, no importa. ¿Qué es lo que importa al Señor? ¿Qué es lo que le importa? Lo que le importa es tu corazón rendido a sus pies, tu corazón con espíritu de servicio hacia Él. Dios se valió de poco y además de poco valor. Un pan de cebada era muy, muy pobre.
No creas tú que tienes pocos recursos. No lo sabes realmente. Pero los que tienes, ponlo en las manos del Señor. No menosprecies lo poco. Si está en las manos del Señor, hay multiplicación. Otra conclusión, que a Jesús nada lo toma por sorpresa, sino más bien Jesús es la sorpresa. El Salmo 81, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Otra conclusión, sea agradecido al Padre. Jesús agradeció todo cuanto tuvo, todo cuanto tuvo. Y la última conclusión que tengo, no retengas la bendición de Dios, no la retengas. El Señor partió el pan, partió los peces y lo distribuyó en las manos de los discípulos. Nosotros somos sus discípulos. Pues si Él ha puesto la bendición para repartirse, no te la quedes tú, compártela. Y el Señor va a traer multiplicación. Es que eso sí es matemática.